Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. En el video de hoy vamos a hacer un comentario al texto de Mateo, a la Buena Nueva de Mateo, capítulo 1, versículo 1. La Buena Nueva de Mateo comienza diciendo: libro de la genealogía de Yeshua, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Ese va a ser nuestro texto base. Ahí vamos a entrar a profundizar en él. En hebreo es Sefer Toldot Yeshua HaMashiach ben David ben Abraham. Esta frase tiene muchísima riqueza cabalística. Cada una de las palabras que la componen tiene profundas ideas para el crecimiento espiritual. Cuando estudiamos la Escritura, entiéndase la Escritura como la Biblia, tenemos que tener conciencia de que no es un libro de religión, ni tampoco es un texto de historia. La Escritura es un texto cabalístico, es decir, es un texto codificado que contiene la instrucción divina para que el ser humano desarrolle el máximo potencial que está en su alma. Entonces aquí ya hay una idea bien bonita para ir trabajando cada vez más, dejar esta idea de la Biblia como un libro religioso o un libro literal, sino que es realmente un manual de instrucción para desarrollar lo máximo que podemos. Que la Escritura sea un texto codificado significa que está lleno de símbolos que representan nuestra propia conciencia interior. Aquí también hay otro punto muy importante para adentrarse al estudio bíblico, que es entender la Biblia. Lo que estoy leyendo, los relatos que estoy leyendo, en realidad están hablando de un proceso interior. Es un relato de nuestra alma. En ese sentido, la Biblia es un gran libro de autoconocimiento. Es un mapa de nuestra alma. Cada relato de cualquier patriarca lo que está señalando es una forma, cómo se mueve la energía espiritual dentro de nosotros. Dado que es un texto codificado, no se puede leer de manera literal y quedarse solamente con lo que la letra dice. La parte literal de la escritura es como la cáscara o el envase que contiene el fruto. Si solo se lee o interpreta la Biblia desde el punto de vista literal, entonces nos quedaremos solamente en la parte superficial y no podremos comernos el fruto de luz que el texto sagrado tiene para alimentar nuestra alma. Lamentablemente, todavía se tiende a leer la Biblia muy literal, y eso hace que también cuando la Kabbalah hace sus decodificaciones, mucha gente lo malinterprete e incluso llegue a considerar este conocimiento como algo demoníaco, como nos dejaron un comentario el otro día en el YouTube, que nos iban a denunciar por satánico. Si alguien entra por primera vez a este canal, no tenga miedo, no estamos enseñando ninguna magia negra o conocimiento satánico. Solamente estamos tratando de profundizar en las escrituras. Los sabios cabalistas han desarrollado una metodología de 4 niveles de estudio de la escritura que va desde lo literal al secreto místico, pasando por las deducciones y el simbolismo. Además desarrollaron la gematría o valor de las letras, el siruf o la permutación de letras y el notaricón o acrósticos en las frases. Todas estas herramientas nos ayudan a decodificar los textos para extraer el sentido oculto contenido en ellos. También la palabra oculta, a veces a algunas personas me he fijado que les suena como negativo por los comentarios. Oculto solamente significa eso, algo que no está captable a simple vista, sino que hay que entrar con algunas herramientas para poder extraer ese secreto. Teniendo este marco conceptual, vamos a analizar
el versículo 1. La buena nueva de Mateo comienza con la palabra libro. Libro en hebreo se dice sefer. Aquí ya hay una clave muy importante. La palabra sefer está relacionada con la palabra sefirá. Sefirá es el término que se utiliza para nombrar a cada una de las 10 dimensiones del árbol de la vida. De modo que la palabra sefer, abriendo el texto de Mateo, indica que como estudiantes de Kabbalah debemos leer este libro y todos los escritos nazarenos en relación a las energías de las sefirot que conforman el árbol de la vida. Esto también es muy importante. Los personajes que van saliendo en los relatos tienen una relación con las energías de las sefirot. Por eso es tan importante cuando uno va a leer un texto de la escritura tener como marco de fondo el árbol de la vida con sus 10 sefirot. En el fondo lo que quiero decir es que el relato está mostrando, está revelando cómo se mueven las energías del árbol de la vida de nuestra alma. El libro entonces de Mateo empieza con las palabras sefer, que ya nos conecta con esta idea de las sefirot. De aquí surge la importancia de conocer, al menos en un nivel básico, cómo está configurado el árbol de la vida en sus 10 energías. Aprovecho aquí, hago un paréntesis para contarle a las personas, sobre todo que no se han iniciado en el árbol de la vida, que próximamente vamos a tener a disposición en la escuela un muy buen curso de introducción a la Kabbalah, actualizado con un buen video, con apuntes, guías de trabajo por cada tema y también tutorías de apoyo para los estudiantes, de manera de poder ofrecer un muy buen curso de introducción a la Kabbalah, que lo han pedido bastante por interno. Entonces se hace muy importante poder conocer esto para poder entender y poder decodificar los textos. El árbol de la vida es como un mapa del alma y como el contexto también espiritual en el cual transcurren los relatos de las distintas historias de la Biblia. ¿De qué nos habla la Biblia esencialmente? ¿Cuál es el gran tema de la Escritura? El gran tema de la Escritura es el Mesías. Toda la Escritura, no solamente los escritos nazarenos, toda la Escritura nos habla del Mashiach y nos conduce hacia él. Por eso Yeshua decía: escudriñen las Escrituras, que ellas hablan de mí. Todas las Escrituras, la Torá, los profetas, los salmos, los sapienciales y todo lo que son los escritos nazarenos giran en torno al Mashiach. Específicamente los escritos nazarenos, llamados Nuevo Testamento, son textos cabalísticos que nos indican el secreto para activar la conciencia Mesías, teniendo como modelo a Yeshua el Nazareno. Aquí podemos decir que está esta diferencia, por llamarlo así, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo el cuerpo de escritos habla del Mesías. La diferencia está en que el Nuevo Testamento, los escritos nazarenos, ya ese Mashiach está reconocido en la figura de Yeshua el Nazareno. Pero toda la Escritura nos habla acerca de esta figura. El versículo 1 del primer capítulo de la Buena Nueva de Mateo dice: libro de la genealogía de Yeshua el Mesías. Voy a subrayar ahí entonces: de Yeshua el Mesías. Es decir, Mateo comienza reconociendo que Yeshua es el Mashiach, anunciado por los profetas y esperado por el pueblo de Israel.
Lo deja ya claro en su primer versículo. Para la Kabbalah en general, todas las personas pueden alcanzar el estado de conciencia llamado Mashiach. Es decir, todas las personas son potencialmente un Mesías. Esta es una idea de la Kabbalah en general. Para la Kabbalah nazarena, en particular, Yeshua, el Nazareno, el hijo de Yosef y Miriam, fue una persona que se desarrolló interiormente, venció su inclinación al mal y vivió con su conciencia Mesías activada, haciendo la voluntad de Adonai en todo. Es decir, Yeshua desarrolló, activó el programa del Mesías que estaba en su alma. Pero ese programa está en el alma de toda persona. El reconocimiento de Yeshua como el Mashiach es una diferencia entre la escuela de Kabbalah nazarena con las escuelas de Kabbalah rabínica, que no reconocen la mesianidad de Yeshua. Sin embargo, lo importante hoy para ayudar a traer el reino de los cielos a la tierra es centrarse en la sabiduría que nos une y que compartimos y no centrarse en los temas que nos separan. Hay mucho más que nos une en las distintas tradiciones cabalísticas que lo que nos separa. Va a llegar el momento también en que Yeshua sea reconocido primero como un rabí de la tradición judía, después va a ser reconocido como un cabalista, como un profeta, y finalmente también va a ser reconocido como el Mashiach. Todos los estudiantes de Kabbalah debemos estar unidos y en amor mutuo, trabajando por la gran obra del Tikkun Olam, la corrección del mundo, a partir de la corrección de nuestra alma personal. Para la tradición cabalística nazarena, dado que Yeshua activó su conciencia Mashiach, es un modelo para todo el que se considera su discípulo, su seguidor, o que quiera llegar al nivel de conciencia al que el rabí nazareno llegó. El propósito de la vida de todo cabalista nazareno es avanzar en el camino espiritual hacia la manifestación de su Mashiach interior. Digo cabalista nazareno no de manera exclusiva, como si la Kabbalah de la escuela de Yeshua propusiera esto, pero lo hablo como que para nuestra tradición es propósito esencial como objetivo de nuestro camino desarrollar esta energía. Por eso decimos en Kabbalah nazarena, el propósito es el camino y la corona es Mashiach. Entonces, cuando nos enfrentamos al texto del Evangelio, en este caso la Buena Nueva de Mateo, y Mateo dice libro de la genealogía de Yeshua el Mesías, uno al principio tiende a pensar que está hablando solamente de la persona histórica de Yeshua el Nazareno. Entonces puede leer el Evangelio desde esa perspectiva. Voy a ver lo que pasó con Yeshua. La palabra Sefer ya nos conectó con el árbol de la vida, realidad que está presente en el alma de toda persona. Y esta segunda idea nos conecta con que el Mesías es una realidad espiritual que está dentro también de toda persona. Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a leer del Mesías o de Yeshua tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro Mesías interior. Es decir, cuando ahí dice libro de la genealogía de Yeshua el Mesías, cada uno debería leer ahí libro de la genealogía de, por ejemplo, Osvaldo el Mashiach. Poner su propio nombre. Porque si seguimos leyendo los evangelios como una información solamente del Nazareno, no vamos a entrar en esta dinámica que el texto está proponiendo,
que es justamente activar la mesianidad de cada uno. Los textos, desde el punto de vista cabalístico, los textos de toda la escritura, en particular estos nazarenos, tienen como objetivo que aquellos que los leyeran no solamente conocieran históricamente de la figura del Nazareno, sino que entendieran que el texto, que el escrito, que la vida de él era como un mapa, una guía para que cada uno que leyera ese texto pudiese también desarrollar su propio Mashiach interior. Por eso se les llamaba a los primeros nazarenos también los Mashiachim, los Mesías, traducidos después como cristianos, pero eran los Mesías. Entonces, había dicho que el propósito es el camino y la corona es Mashiach. ¿Cómo avanzamos en el camino? A través del entrenamiento de la Sefirot, del árbol de la vida, teniendo a Yeshua como nuestro entrenador, modelo y referente. Cada día damos lo mejor de nosotros para hacer lo que Yeshua nos dice, aplicando correctamente las energías de la Sefirot en nuestra vida, para vivir de manera virtuosa. Cada uno de acuerdo a su nivel de conocimiento, de acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo a su da'at, sin compararse con nadie, va avanzando en el camino, pero siempre unidos a Yeshua, dando lo mejor de nosotros desde el máximo nivel que tenemos. Entonces, toda esta idea está relacionada con la parte que dice genealogía de Yeshua el Mesías. Entonces, el Mesías se refiere, cabalísticamente hablando, al Mesías que está dentro de ti, no solamente al Mesías que manifestó Yeshua. La palabra usada en la retrotraducción del griego al hebreo para genealogía es toldot, traducido como la genealogía de. Toldot, la genealogía de. Toldot deriva de la palabra toledá, que significa resultado, consecuencia, historia y genealogía. Registrar aquí porque esta idea es muy importante. Lo que está traducido entonces como genealogía también puede ser consecuencia, resultado o historia. De acuerdo al diccionario, genealogía se refiere a los antepasados de una persona, padres, abuelos, bisabuelos, etc. La genealogía es una línea de energía transmitida. Es una información genética que recibimos de muchas generaciones del pasado. Eso es como habitualmente lo entendemos, la genealogía. Físicamente, podemos decir. Cuando reflexionamos en nuestra propia genealogía y cómo ésta se proyecta hacia el origen del tiempo, entre paréntesis, la palabra del griego que se traduce como genealogía es Génesis, nos conecta entonces con el principio. La genealogía tiene esta idea de llevarnos hacia el origen. Entonces, cuando reflexionamos sobre nuestra genealogía y cómo ésta se proyecta hacia el origen del tiempo, nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tuvieron que ocurrir para que nosotros estemos hoy aquí. A veces uno puede alegar por la vida, puede quejarse de la vida, pero cuando uno reflexiona en la genealogía y empieza a darse cuenta de la serie de hilos que se tuvieron que mover para que hoy día estemos aquí, es increíble. Nos damos cuenta de la cantidad de cosas entonces que tuvieron que ocurrir. Podemos ver cómo el Padre ha dirigido la historia, cómo distintas personas con distintas realidades provenientes de distintos lugares se tuvieron que conocer y unir para que nosotros hoy estemos en este momento con este cuerpo, con esta personalidad, con esta identidad,
y con esta misión para realizar la corrección del alma que necesitamos en nuestro viaje de evolución en esta hora. Esta idea es muy, muy potente. Pensemos solamente en nuestros padres. La historia de ellos, cómo se tuvieron que conocer, las fuerzas que los unieron, que permitieron que se enamoraran, que permitieron que se unieran, que permitieron el día exacto que tuvieron una relación para que ese espermio se uniera al óvulo, a ese óvulo, y tuvieras esas características genéticas para nosotros hoy. Es decir, hay toda una cantidad de movimiento de la acción divina en nuestra genealogía, y eso solamente analizando solo nuestros padres. Imaginar todo eso, multiplicarlo hacia atrás, es decir, lo que nosotros somos hoy día es una intervención divina gigante. Por eso es importante reflexionar en nuestra genealogía, por eso también es importante conocer nuestros ancestros, nuestro árbol genealógico. Mateo, al presentarnos la genealogía de Yeshua, al comienzo de su libro, nos quiere decir que el Mashiach no es la aparición, como por arte de magia, de un ser extraordinario que surge de repente, como de la nada, como el truco de ilusión de un mago, sino que el nacimiento del Mesías es la consecuencia de un largo proceso que físicamente está representado en los antepasados de la genealogía. Idea importante acá. El nacimiento del Mesías es producto entonces de la consecuencia de un largo proceso, o es la consecuencia de un largo proceso. No solamente entonces el nacimiento del Mesías Yeshua, también eso tenemos que aplicarnos a nosotros. El nacimiento de nuestro Mesías interior también es consecuencia de un largo proceso. Y ya vimos entonces que Toledá es resultado, es consecuencia. El Mesías es consecuencia de algo. La consecuencia, entonces, literalmente, uno la entiende como el listado de nombres de los ancestros. Pero es mucho más que el listado de nombres de los ancestros. Es la consecuencia de algo. Entonces, como primer punto de este tema, la genealogía de Yeshua nos invita a reflexionar en nuestra propia genealogía, a valorarla, a ver la mano del Padre en la historia, en nuestra historia, en la historia de nuestros ancestros, a sanar nuestra genealogía, a sanar lo pendiente con mi padre, lo pendiente con mi madre, con mis abuelos, etc., para que se pueda manifestar lo mejor que hay en el alma y no quedar con bloqueos energéticos por traumas familiares que impidan al yo interior orientarse hacia el máximo potencial. El primer versículo de Mateo es un llamado a sanar nuestra genealogía, por una parte, a reconocer nuestra genealogía y a sanarla. En otra idea dentro de este mismo punto de la genealogía, vimos que la palabra Toledá, traducida como genealogía, también significa resultado y consecuencia. Vamos a analizar la genealogía desde otra perspectiva, pues aquí se nos da otra clave. Y ya no vamos entonces a mirar a Yeshua el Mesías, sino que cada uno va a poner su nombre y va a decir su nombre, el Mesías. En una segunda mirada al concepto genealogía, aplicado al camino interior de cada persona, vemos que la manifestación del Mesías es la consecuencia de un proceso. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Todos estamos
en esta comunidad, haciendo el trabajo de la manifestación de nuestro Mesías. Y la genealogía nos está diciendo que es un proceso, que no es algo que va a ocurrir repentinamente. La manifestación del Mesías es la consecuencia de un proceso alquímico interior que dura toda la vida, en el cual se purifican los pensamientos y se desarrollan las virtudes que permiten dar a luz al Mashiach. Se purifican los pensamientos, se desarrollan las virtudes. Esa alquimia interior entonces es la que da a luz al Mashiach. Ahora, fijarse bien, he dicho purificar pensamiento, desarrollar virtudes. Los antepasados de la genealogía, del texto literal, es decir, la sumatoria de nombres. Los antepasados de la genealogía del texto literal representan simbólicamente nuestro proceso de tikkun, nuestro proceso de evolución, las distintas etapas por las que pasa nuestra alma en el camino hacia la luz infinita. Entonces, cuando Mateo, el cabalista, coloca la genealogía de Yeshua, no está haciendo un listado de nombres, está indicando un proceso alquímico de evolución del alma que le ha permitido llegar hasta ese momento para dar a luz al Mesías. Todos nosotros tenemos que pasar por un largo camino de evolución hasta llegar a revelar la luz del Mesías que está en nuestra alma. Somos hoy el resultado de lo que hemos pensado, hablado y hecho. Cada uno entonces podemos decir, en este momento, en este nivel de conciencia en que estoy, soy en este momento el resultado de lo que he pensado, de lo que he hablado y de lo que he hecho. En el proceso de alquimia interior, cada pensamiento luminoso, cada virtud lograda, va dando lugar a otro pensamiento luminoso y a otra virtud alcanzada, debilitando así nuestra inclinación al mal y fortaleciendo nuestra inclinación al bien. Fijarse entonces, cuando uno ve la genealogía, dice Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y así, ¿cierto? Un listado. Bueno, ese listado aplicado al camino espiritual, ese listado de nombres son nuestros pensamientos luminosos y nuestras virtudes. Así como la unión de Abraham con Sará dio origen a Yitzhak, y así fue traspasándose, generándose una nueva generación, así nuestros pensamientos luminosos y las virtudes que vamos desarrollando interiormente van dando a luz, van generando otra serie de virtudes. Se va construyendo otra virtud. Cada virtud va generando otra, cada pensamiento luminoso va generando otro. Esa cadena infinita, ese círculo virtuoso, luminoso, esa es nuestra genealogía espiritual. Todos tenemos una genealogía espiritual que tiene que ver entonces con estos frutos luminosos que vamos dando dentro de nuestra alma, manifestados como virtudes. Hablo de genealogía espiritual, pues los pensamientos luminosos generados y las virtudes logradas representan simbólicamente los antepasados, los ancestros, que van transmitiendo la información genética espiritual que dará como resultado al Mashiach, manifestado en la forma de vivir de la persona. Entonces, cuando nosotros como estudiantes de Kabbalah leemos ahí genealogía de Yeshua el Mesías, en una segunda lectura decimos nuestro proceso alquímico interior, nuestras virtudes que está dando origen a la manifestación del Mesías hoy, aquí, ahora, nuestro Mashiach interior.
Así, peldaño a peldaño. Es un proceso infinito este. Se va subiendo por la escalera espiritual que une el cielo con la tierra. Escalera con la cual soñó el patriarca Jacob y que representa la conciencia del Mashiach. Por lo tanto, la genealogía de Yeshua guarda el secreto de la alquimia interior o tikkun personal que tenemos que hacer durante años para corregir el alma que la luz del Padre ha puesto en nosotros para que brille así nuestras buenas obras. En otra idea, dice el texto de Mateo que Yeshua el Mashiach es hijo de David. ¿Qué significa que sea hijo de David desde el punto de vista cabalístico? En el primer versículo de la Buena Nueva de Mateo se llama a Yeshua hijo de David. David es el arquetipo de Malhut, la 10ª sefirá desde arriba hacia abajo, y se relaciona con la virtud de reinar. David es un rey. De modo que desde el punto de vista cabalístico, llamar a Yeshua hijo de David es vincularlo con la sefirá de Malhut, es decir, con el reino o el reinado. Malhut se relaciona con el universo de Asiyá o mundo de Asiyá. Esto nos habla de un aspecto de la obra del Mesías que es reinar en el mundo físico. El mundo de Asiyá es el mundo físico. Entonces, Yeshua, hijo de David, significa Yeshua el que reina en el mundo físico, en Malhut. Ahora lo aplicamos a nosotros. Que el Mesías reine en el mundo material significa que el Mesías debe revelarse en el mundo físico. Yeshua claramente ya hizo ese trabajo. Él reveló su Mesías, su mesianidad en el mundo físico. ¿Cómo se revela? Se revela a través de las obras que el Mesías hace. Porque las obras tienen que ver con el hacer. Y el hacer tiene que ver con el mundo de Asiyá. El Mesías se revela en las obras. El Mesías se revela en el hacer. Nuestro Mesías personal, y ahora no mirando solamente a Yeshua el Nazareno, nuestro Mesías personal se revela en el mundo a través de nuestra forma de vivir, de nuestras acciones, de nuestro hacer. ¿Y cómo es esa forma de vivir? Es una forma en sintonía con las leyes universales de Elohim. Una forma de vida que guarda los mandamientos de la Torá por amor al Padre, por amor al prójimo y por amor a nosotros mismos. Este es el mismo amor, expresado de 3 maneras diferentes. Esta triple manifestación del amor conforma la santa tríada de la ética de la Kabbalah, la cual puede transformar el mundo en el reino de los cielos. El amor al Padre, el amor al prójimo, el amor a uno mismo, es la santa tríada de nuestra ética cabalística. Los mandamientos de la Torá, ¿qué son? Son acciones señaladas por el Padre para que desarrollemos virtudes específicas. Hay que dejar de entender los mandamientos como una serie de reglas que nos dificultan la vida, que nos hacen la vida complicada. Los mandamientos, en realidad, son acciones específicas que si nosotros las practicamos, nos lleva sí o sí a desarrollar ciertas virtudes. Es decir, cada mandamiento
Es un programa de entrenamiento para generar virtud. Esos son los mandamientos. Son un programa de entrenamiento para generar virtud. Por eso en la práctica cabalística, el guardar los mandamientos no se hace con un sentido legalista, riguroso, sino se hace con el concepto de entrenamiento. Este mandamiento, por ejemplo, no robarás, está desarrollando en mí algunas virtudes, algunas actitudes, y entonces cuando me enfoco en vivir ese mandamiento, se activa en mí aspectos de nuestro árbol de la vida. Hay 10 mandamientos, hay 10 sefirot. El Mesías, hijo de David, es un rey. ¿Sobre quién reina el rey Mesías? Reina sobre sí mismo. Dice la sabiduría, solo aquel que se reina a sí mismo puede reinar sobre los demás. Una persona en estado de Mesías es alguien que a través del entrenamiento ha logrado la capacidad de reinarse a sí mismo. Es decir, controla sus emociones, sus pensamientos, controla sus palabras, controla sus acciones, su mala inclinación y controla la influencia del Satán en su interior y en el exterior. Ese es un rey. Que el Mashiach sea hijo de David nos indica que en nuestro camino hacia el Mesías debemos ir logrando cada día mayores niveles de reinado sobre nosotros mismos a través de nuestro entrenamiento diligente y constante, con el estudio, la meditación y las acciones virtuosas, que es lo que hablábamos de guardar estas acciones que nos conducen hacia la virtud. Entonces, cuando leemos en el texto Yeshua, el Mesías, hijo de David, lo aplicamos a nosotros, el nombre propio de cada uno, Mashiach, hijo de David, y uno ahí entonces se evalúa a sí mismo. ¿Cómo está el reinado de mí mismo? ¿Me estoy reinando? ¿Reino sobre mis pensamientos? ¿Yo controlo lo que estoy pensando? ¿Yo controlo lo que estoy diciendo? ¿O las palabras salen solo? ¿Controlo lo que estoy pensando en el sentido de que tanto bombardeo de la mente yo puedo filtrar? ¿Puedo elaborar mi propia reflexión y después sacar una conclusión? ¿Y lo que estoy pensando, lo estoy pensando desde mí? ¿O estoy repitiendo ideas que vienen desde afuera? ¿Las acciones que estoy haciendo, las estoy haciendo controlada con un propósito, haciéndolo Beshem Yeshua? Todo eso es el reinado. Tener la sensación interior realmente que uno es un rey de sí mismo, que uno se controla, no que se reprime, no es lo mismo. El Satán reprime, el ego reprime, el Mashiach controla, reina, domina sobre. Dice también hijo de Abraham. También se llama a Yeshua en este versículo hijo de Abraham. Abraham es el patriarca, origen del pueblo hebreo, del cual somos parte por la emuná en Yeshua. Abraham es el arquetipo de Gesed y se relaciona con la virtud de la emuná. De modo que desde el punto de vista cabalístico, llamar a Yeshua hijo de Abraham es vincularlo con la sefirá de Gesed, es decir, con la bondad y el deseo de hacer el bien a los demás. Esto nos habla de otro aspecto de la obra del Mesías. En el primer aspecto veíamos que el Mesías reina, pero aquí nos dice que el Mesías realiza su misión con misericordia. Una persona con la conciencia Mesías activa es alguien que a través del entrenamiento
ha logrado la capacidad de tener misericordia con sí mismo y con los demás. Es decir, que se da lo mejor a sí mismo y eso le permite dar lo mejor de sí mismo al prójimo. Aquí hay una clave importante. ¿Cómo entrenamos la misericordia? Dándonos lo mejor a nosotros mismos. Y después de eso, dando lo mejor de nosotros mismos al prójimo. Por eso es tan importante que nos demos lo mejor a nosotros mismos. Que nos alimentemos bien, que meditemos bien, que nos demos tiempo para orar, que nos demos tiempo para hacer ejercicio, que vivamos en armonía, que cultivemos la paz interior, que sepamos cultivar la energía vital. Es decir, que estemos lo mejor posible. Eso es un aspecto de la misericordia o del gesed, de la bondad. Porque eso es justamente lo que nos va a permitir dar lo mejor de nosotros mismos al prójimo. Tenemos en ese sentido que ser ricos en misericordia con nosotros mismos para poder dar de esa riqueza de misericordia al prójimo. Que el Mashiach sea hijo de Abraham nos indica que en nuestro camino hacia el Mesías debemos ir logrando cada día mayores niveles de gesed a través de nuestro entrenamiento diligente y constante de la bondad y la misericordia. Entonces, cada uno de nosotros, si queremos construir nuestra mesianidad, activar nuestra mesianidad, tenemos que ser hijo de David e hijo de Abraham, reinar sobre nosotros y tener misericordia. Y esto se hace cada día dando un paso. Cada día siendo un poco más virtuoso que ayer. Así vamos avanzando firmes en la manifestación del Mashiach para la corrección del mundo. Pero hay que tener esa conciencia. Todos los días, por lo menos, media hora, una hora, idealmente, todos los días tener un espacio en que uno pueda conectar consigo mismo. Y ver cómo estuvo su día, cómo me comporté. ¿Pude reinar sobre mí mismo? ¿Pude ser un hijo de David? Es importante los tiempos para uno, porque si no, ¿cómo voy a saber que fui más virtuoso que ayer? Si los pasos son lentos, se va abriendo la flor de a poco. Si no estoy mirando con atención, es posible que no tome conciencia de lo que está pasando en mi interior. Por eso, parte de la misericordia con uno mismo es darse el tiempo para ver cómo está nuestro proceso. Por eso lo ideal, cada uno, si puede ir ajustando sus tiempos, dedique al menos media hora para estar con uno y ver cómo está su proceso. Todos los días su proceso de caminar. No con la ansiedad de si llegué o no llegué al Mesías. No es eso. Es cómo va el caminar. Otro aspecto de ser hijo de Abraham dice relación con la conciencia hebrea. Hebreo significa el que pasa al otro lado. Abraham es el padre del pueblo hebreo. Y hebreo significa el que pasa al otro lado. Místicamente hablando, ser hebreo significa pasar desde la orilla del deseo egoísta de recibir solo para uno mismo a la orilla del deseo generoso de recibir para compartir. De modo que una persona con la conciencia Mesías activa es alguien que a través del entrenamiento ha logrado la capacidad de vencer su egoísmo y está abierta a compartir felizmente con los demás los talentos que ha desarrollado a partir de los dones que el Padre Creador le dio.
Por último, quisiera compartir algunas ideas de gematría que me parecen interesantes. Respecto a la gematría, en este versículo destaco dos ideas. Primero, la gematría total del versículo es 2295. Al reducir 2295 da 18. 2 más 2 más 9 más 5 igual 18. 18 es el valor gemátrico de la palabra Hay, que significa vivo. De modo que el primer versículo nos sintoniza con la energía del Mesías que está vivo y que vive en nosotros si seguimos su enseñanza. En palabras de Shaul o Pablo, sería: el Mesías vive en mí. Mashiach Hay Bekirbi. Entonces, cuando tenemos el texto en hebreo o lo decimos como un mantra, conectamos con el número 18, conectamos con la vida, conectamos con Yeshua Hay. Segunda idea, la gematría revela algo muy interesante sobre la palabra Sefer. Que el valor gemátrico de Sefer es 340. Y 340 es también el valor de la palabra Shem, que significa nombre. Recordemos que Sefer es la primera palabra del libro de Mateo. Sefer, Toldot, Yeshua HaMashiach, Ben David, Ben Abraham. 340 entonces es el valor de la palabra Shem, que significa nombre. Habitualmente se utiliza la palabra Shem para hacer referencia al nombre sagrado del Padre, Hashem. De modo que la primera palabra de la Buena Nueva de Mateo nos sintoniza con el nombre inefable del Creador. Por otro lado, Shin y Mem son dos de las tres letras madres de la creación de Elohim. La tercera letra madre es la Aleph. Y uno dice, ¿y dónde está la Aleph? Aquí falta la Aleph para que estén las tres madres. La letra Aleph no está en la palabra Sefer ni en la palabra Shem. Pero sí está la Aleph. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Aleph aquí en el primer versículo? En el número 1. Porque Aleph, el valor de la Aleph es 1. Si tú miras el texto escrito en hebreo, dice Aleph, es decir, 1, porque se numeran en hebreo por las letras, dice Aleph, Sefer, Toldot, Yeshua. Entonces, las tres primeras letras, o la primera letra y la palabra Sefer, en realidad está codificando las tres letras madres. Aleph, por el 1 del capítulo, y Sefer, la Shin y la Mem. Por lo tanto, el inicio de la Besorá de Mateo nos conecta con las tres letras a partir de las cuales, en el principio, se creó todo el universo. Fijarse, al principio del texto nos conecta con las letras madres con las cuales se creó todo el universo. La mención codificada de las tres letras madres al principio de la Buena Nueva de Mateo señala que lo que está escrito en su libro nos habla de una nueva creación para el ser humano, debido a la obra redentora de Yeshua el Mashiach, que una vez realizado esta obra ha dejado la puerta abierta para que todo aquel que tiene emuná en él, que quiera seguir su camino, pueda también alcanzar este estado de conciencia de Mashiach.